Hola, mi nombre es Sonia Munar, soy contadora pública en la Universidad de La Salle. Tengo 18 años de experiencia en el área contable. Actualmente me desempeño como contadora independiente, asesorando empresas de construcción, servicios, empresas manufactureras, empresas importadoras y exportadoras. El día de hoy quiero agradecerle al Club Sigo por esta invitación a esta charla, como la conciliación de impuestos, controles internos y planeación fiscal. Ya estamos cerca al cierre contable, entonces es muy importante para nosotros poder tener como la organización y la planificación para que no nos coja como toda última hora. Al final de la presentación dejo mis datos. Si les queda alguna duda, con mucho gusto estoy ahí para servirles. Bienvenidos. Vamos a iniciar con la conciliación de impuestos. La conciliación de cuentas no solo se da en las cuentas de impuestos, sino a nivel general en toda la información que se tiene en la compañía, todas las cuentas contables de la compañía. Tenemos que utilizar una serie de técnicas para poder analizar la información y de esta manera poder suministrar una información razonable, fidedigna, para que los estados financieros salgan bien y puedan tomar decisiones con base a ellos. Pero en este momento vamos a analizar o vamos a explicar un poco cómo podemos hacer una conciliación de impuestos al finalizar este año fiscal. Algunos de los impuestos más importantes que tenemos en la actualidad a nivel Colombia son estos que vamos a relatar a continuación, como lo es el impuesto de renta. El impuesto de renta es un impuesto anual, grava las utilidades que ha generado la empresa desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Este año, en el 2018, inició con el 33% y es de una manera gradual que, según la ley de financiamiento, iba hasta el 2022 que vamos a llegar al 30%, pero pues en ese momento nos toca esperar hasta el 1 de enero o si antes sale la nueva reforma tributaria a ver cómo sigue, pero el próximo año nos corresponde un 32% de la renta en el momento de elaborarla. El IVA que es de carácter nacional, puede ser cuatrimestral o bimestral dependiendo de la empresa. Grava las ventas de bienes o la prestación de los servicios. En la actualidad tenemos un porcentaje general del 19%, pero también hay diferentes tarifas en los productos o hay bienes exentos. El ICA es un impuesto a nivel distrital y también el porcentaje depende de la actividad económica que ejerza la empresa, entonces también varía. La retención en la fuente, no es un impuesto, pero sí es un anticipo del impuesto de la renta que hablamos anteriormente, y el gravamen a los movimientos financieros que grava las transacciones financieras. El porcentaje de este impuesto es el 4 por 1000. Vamos a iniciar con el análisis de las cuentas de impuestos. Para esto nosotros tenemos que generar un balance general al cierre del periodo que queremos analizar. Fiscalmente es al 31 de diciembre, pero pues podemos hacerlo al 30 de noviembre para empezar a verificar que nuestras cuentas de impuestos estén bien. Tenemos que analizar la naturaleza de las cuentas, entonces miremos la autorretención, qué naturaleza tiene, y si hay algo mal, pues de una vez podemos reclasificar. Entonces, si hay algún error en nuestra información suministrada contablemente, lo podemos hacer a tiempo y ya después nos va a quedar nada más el mes de diciembre para poderlo revisar. Las cuentas de autorretenciones deben contener exactamente el valor que podemos deducir de la renta por este concepto. Entonces, estar seguros que lo que nos hayan retenido es lo que nos van a certificar en los certificados de retención en la fuente. Y de la misma manera los que son autorretenedores, que ese haya sido el valor
correcto pues para poder deducir de la renta. En el caso de la retención en la fuente, los saldos deben corresponder al pago que se debe realizar en el siguiente mes. Estamos hablando, digamos, del mes de noviembre. Tiene que ser exactamente lo que vamos a pagar en el mes de diciembre. Si tenemos alguna diferencia y si nosotros filtramos el mes de noviembre nada más y no nos da el mismo saldo que vamos a pagar en el mes de diciembre, entonces tenemos que devolvernos y empezar a analizar mes a mes las cuentas contra el pago, a ver qué fue lo que sucedió, en dónde tenemos la diferencia, y de esa misma manera poder ajustar en ese momento pues para poder llevar como la información al día para el mes de diciembre. Y el IVA se maneja de la misma manera que la retención en la fuente, entonces comparar nuestros IVAs y que estén registrados de una manera correcta. Es revisar las naturalezas, si es generado, si es descontable, si está bien registrado. Dentro de esa conciliación de cuentas, nosotros también debemos mirar que el próximo año tenemos que reportar una información exógena tanto nacional como distrital, y estamos a tiempo de verificar que la información que nos piden para el siguiente año la podamos tener. Si algo no se tiene, pues lo podemos hacer en este momento para el próximo año, que podamos tener más depurada la información. La información exógena de este año está basada bajo la resolución 11004 del 29 de octubre del 2018. La información que se va a reportar en el año 2020. ¿Quiénes tienen que reportar la información exógena? Entonces, las entidades públicas o privadas que celebren convenios con corporaciones y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos con organismos internacionales. También las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos o cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares de cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados que realicen actividades financieras, las bolsas de valores y los comisionistas de bolsa. Y aquí creo que es la parte que más maneja un gran porcentaje de los que estamos escuchando esta charla, que son las personas naturales, sus asimiladas, que durante el año grabable de 2017 o en el año grabable de 2019 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos, y la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y o rentas laborales durante el año grabable de 2019 que superen los 100 millones de pesos. Entonces, quienes superen estas bases tienen que reportar información exógena, están obligados a hacerlo. Aquí continuamos con los obligados a reportar la información exógena: las personas jurídicas, sus asimiladas y demás entidades públicas o privadas que en el año grabable de 2017 o en el año grabable de 2019 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Las personas naturales o asimiladas, se trata de las rentas laborales, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente en título de impuestos sobre el IVA. En el siguiente, los establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras. Y aquí está todo el tema de contratos de colaboración, de joint venture, de la exportación, de contratos de la exportación de hidrocarburos y todo este tema, como entidades de cooperación, entidades públicas también. Y los entes públicos de nivel nacional, territorial, orden central o descentralizado, que están en el artículo 22 del Estatuto Tributario. Aquí seguimos con los obligados a reportar, que esto ya es más a nivel estatal, que son los que están las cámaras de comercio, las registradurías, las notarías, personas o entidades que elaboren facturas de venta o documentos equivalentes, las alcaldías, autoridades catastrales, los responsables del impuesto nacional al carbono. ¿Qué son los ingresos brutos? Son todos los ingresos que vemos que son ordinarios, extraordinarios o
que son ingresos de ganancias ocasionales, y en este caso quienes no están obligados a reportar la información exógena, los que durante el año grabable 2019 hayan decidido hacer el trámite de la cancelación del RUT. Bueno, estas diapositivas, las siguientes 3 diapositivas las coloqué, aquí están los títulos, los artículos, de dónde provienen los formatos, qué versiones son y cuáles son los montos mínimos a reportar, pero esto es para que se vayan a la resolución, ustedes revisen qué formato les toca reportar y de esta manera empezar a suministrar la información de esa forma. Si ustedes notan que de pronto están obligados a reportar algún tercero que no tenga la información completa, que le falte el nombre, el NID o cualquier información que les haga falta, poder hacerlo ahorita, investigar de dónde es la persona, la información completa, pues para no tener inconvenientes de última hora. Aquí entramos a hablar sobre los datos que hay que tener en cuenta sobre la información exógena a nivel distrital. En este caso lo pongo más por la información que se debe suministrar, porque para mí personalmente es más difícil a veces obtener la información que solicita la Secretaría de Hacienda Distrital que la misma DIAN. La DIAN de pronto se dio cuenta que en unos formatos no es necesario suministrar tanta información, pero la Secretaría de Hacienda todavía la sigue solicitando, como por ejemplo el email y el teléfono, que no en todos los casos, en la gran mayoría de casos, no se encuentra esta información y es un poco más dispendiosa de buscarla. Por eso tenemos que tomarnos el tiempo para que no llegue el próximo año y no tengamos esa información al momento de suministrarla y poder recaudar toda esta información a tiempo. Este proceso, como es el control interno, es un proceso súper importante que está en cabeza del representante legal y los dueños de sus áreas contables. Mediante el proceso de control interno se puede asegurar que la información que nosotros estamos suministrando para nuestros estados financieros cumplan con ciertas características, como lo es razonable, de confianza, que sea una información comprensible. ¿Para qué? Para que de esta manera se puedan tomar unas adecuadas decisiones en nuestro cierre fiscal. Para poder hacer un control interno de una manera adecuada, hay 3 etapas que se deben cumplir, como son la etapa de reconocimiento, la etapa de medición y la etapa de revelación. La etapa de reconocimiento. ¿Qué es la etapa de reconocimiento? Es cuando se captura la información. Es el proceso inicial de la información contable. Entonces, en este momento se incorpora la información a nuestro estado de la situación financiera y nuestro estado de resultados como un hecho real que ha sucedido en la compañía. Entonces, se tiene que identificar, clasificar, medir y registrar. Entonces esta estructura sistemática se realiza de una manera cronológica y conceptual en la contabilidad. Entonces se requiere también unos métodos de medición que los vamos a ver más a continuación. En la etapa de medición nosotros podemos ver o asignar los valores correspondientes a esas transacciones realizadas y los registros de los ajustes al valor de la partida financiera de cada elemento. En esta etapa se realiza la medición de los elementos de los estados financieros de acuerdo con lo contemplado en la organización. La etapa de revelación es cuando la información contable ya ha pasado su adecuado proceso por las 2 etapas que vimos anteriormente. Entonces, se ha hecho el tema del reconocimiento de la información y la medición. Después de eso que nosotros verificamos, hemos analizado y estamos seguros que la información contable que hemos registrado es razonable y verídica, pues ya se puede revelar. ¿Cómo la revelamos?
en los estados financieros. Entonces, de esta manera se divulga que esta información financiera está conforme a todos los estándares para poder la empresa o las personas que tienen que tomar sus decisiones lo puedan hacer de una manera adecuada. Bueno, acá los factores de riesgo que se tienen. ¿Cuáles son? Que los hechos o las transacciones, las operaciones que se han reconocido no se han considerado. La mala interpretación de los hechos económicos, operaciones y transacciones ejecutados, que de pronto ingresemos a una parte donde no lo debamos ingresar. Los registros erróneos, incumplimiento de las normas internacionales de la información financiera. ¿Qué debemos hacer para tener un adecuado control interno de la información contable? Entonces, las acciones de control que debemos tener es que, en primer lugar, la información se debe entregar al área contable. Todos los hechos económicos, no se debe ocultar nada. La información se debe soportar mediante documentos idóneos para que se puedan registrar esas transacciones. Debe existir una adecuada segregación de funciones en el área de contabilidad. No todas las personas pueden hacer lo mismo, sino que si hay un área contable, entonces se puedan segregar funciones para hacerte las transacciones, el registro de las transacciones más limpias. En el manejo de las cajas menores, que se realicen mensualmente los respectivos arqueos por los responsables definidos para cada una. Se debe realizar la identificación de activos de la organización y se deben realizar las conciliaciones bancarias a las cuentas pertenecientes en la organización. Para el tema de control interno es muy importante tener unas manuales donde estén las políticas contables con sus procedimientos y funciones. Y ya por último, entonces se debe clasificar, se debe registrar la información y después de esto elaborar los estados financieros. La planeación tributaria. ¿Qué es la planeación tributaria? Pues para mí personalmente es el mecanismo para yo conocer cómo puedo manejar mis impuestos a un futuro. Cómo puedo ahorrar en el tema de impuestos, pero que sea de una manera legal, y también qué puedo pagar, qué tengo que pagar de mis impuestos. Entonces es un instrumento de optimización, haciendo pagar lo que la ley obliga y obteniendo los beneficios a partir de lo que la ley brinda. Primero, la evaluación de los proyectos de inversión, los posibles efectos de los impuestos de forma anticipada. Entonces podemos evaluar si yo tengo un proyecto de inversión, cuánto tengo que pagar de impuestos, y de esa manera poder proyectar cuáles van a ser mis beneficios y cuánto voy a tener una utilidad de ese proyecto. Segundo, considerar alternativas de ahorro en impuestos en los proyectos de inversiones u operaciones que se vayan a realizar. Digamos, en este caso de la economía naranja, pues uno tiene que saber que si un proyecto es de economía naranja tiene ciertos beneficios. Entonces, ¿cuánto me va a beneficiar y por cuánto tiempo me va a beneficiar? Entonces, para ese tema, uno puede ahorrarse un dinero si conoce de las normas, dependiendo del proyecto en donde uno está interviniendo. Aumentar la rentabilidad de los accionistas y mejorar el flujo de caja de las compañías, programando con una debida anticipación el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias. Esto es súper verídico. Si uno hace una buena planeación tributaria, el tema de cuando se estén haciendo los flujos de caja en la compañía, pues va a ser un dinero con el que nosotros no vamos a poder contar. Entonces no se van a hacer ilusiones que se tienen mucho dinero, sino pues ya se tiene en cuenta que debemos pagar unos impuestos, una carga impositiva a nivel empresa. Bueno, ¿cómo se debe hacer una adecuada planeación tributaria? Primero que todo, lo que yo les decía, se debe conocer la naturaleza del negocio. Deben saber qué características tiene la compañía,
¿Por qué? Porque conociendo la naturaleza del negocio, qué características tengo, en qué se desempeña la compañía, podemos buscar normatividad de esa compañía para saber si tiene algún beneficio tributario. La composición del capital nacional, si es nacional o extranjero, el objeto social, si vende productos, si vende servicios, si de pronto los productos son exentos o si tienen un porcentaje grabado diferente al general. También, digamos, en este momento que está lo del tema del régimen simple, poder hacer la comparación y poder definir si le conviene más al contribuyente pertenecer al régimen simple o pertenecer al régimen ordinario. Pero pues para eso tenemos que hacer una simulación de los dos, porque no siempre el régimen simple beneficia a todos los contribuyentes. Eso depende de la naturaleza del negocio, de los ingresos que tenga durante el año, de muchos factores. Los riesgos estratégicos que tenga el negocio, lo que les comentaba, las regulaciones especiales, información financiera actual y la presupuestada. ¿Qué planes tienen de inversión? El estudio de la situación impositiva, la revisión del procedimiento y controles en impuestos para identificar los riesgos de sanciones o mayores impuestos. Uno siempre tiene que estar verificando que el tema impositivo de la compañía, yo digo que es uno de los más delicados que existe. ¿Por qué? Porque a diario están cambiando las normas en nuestro país. La facturación electrónica va en la versión 18 o algo así, entonces a diario están cambiando, y si uno no se detiene a revisar qué normas han salido nuevas, pues pueden incurrirse en multas y sanciones por ignorar la normatividad que va saliendo. La utilización o disposición de los saldos a favor reflejados en las declaraciones. Este tema también me parece súper delicado, porque muchas veces cuando tenemos saldos a favor tenemos que estar seguros que la información que hemos suministrado es una información que realmente cuente con todas las características para ser deducible. Muchas veces tenemos documentación o soportes contables que, si uno los mira, no son deducibles, y aún así hay muchas empresas que los ingresan. En el momento de pedir los saldos a favor y nos hagan la visita, pues el saldo a favor se nos va a disminuir, y adicional a esto vamos a incurrir en una sanción por corrección y no presentar la información correctamente. Identificación de puntos de mejoramiento y oportunidad. Observar las situaciones repetitivas de un año al otro y que no han sido subsanadas. Muchas veces cuando nosotros pasamos de un año a otro y vemos que hay algo mal, de pronto lo tratamos de subsanar en el momento, pero si nos damos cuenta, el año siguiente como que se empieza a hacer el quite a la información que toca subsanar, y no. Si vemos que nos va a afectar el próximo año, toca de una vez subsanarla para poder continuar haciendo las cosas de una mejor manera. Y revisión de las áreas que tengan que ver con el proceso tributario. ¿Por qué es necesaria la planeación tributaria? En nuestro país, como yo les decía, a diario nos cambian las normas. Obligan a que las compañías analicen su impacto y buscar estrategias inmediatas para reducirlo. Presiona a la gerencia de las compañías para el mejoramiento de los resultados. La aplicación de precios de transferencia a las transacciones con compañías vinculadas en el exterior. Las consecuencias de no hacer un estudio y no tener la documentación soporte es el rechazo de los costos y deducciones de estas operaciones. Y las organizaciones cada día buscan reducir costos y mejorar la rentabilidad. Por eso la planeación tributaria es tan necesaria. Bueno, creo que este tema más que todo es porque nosotros, como contadores, a inicio del año fiscal, siempre los 6 primeros meses no tenemos descanso,
trasnochamos, no tenemos vacaciones, todo el mundo paseando y nosotros no. ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas en el momento que podemos hacerlas. Digamos, lo que es de la mitad de año hacia diciembre, la carga laboral se nos disminuye un poquito. Entonces, en este mes los invito a que podamos empezar a revisar las cuentas, empezar a mirar y a ajustar, a realizar los ajustes correspondientes, y el tema de información exógena no la dejemos para lo último, porque aunque muchos de los formatos es lo mismo, se repiten, las bases son las mismas, la información que tenemos no siempre es la mejor. Entonces sí los invito a que puedan hacer un barrido de la información, que puedan empezar a conciliar sus cuentas de impuestos, las demás cuentas, pues para poder tener una información más organizada para el siguiente año. Ya si ustedes organizan hasta el mes de noviembre, ya el mes de diciembre va a ser un poco más fácil poderlo mirar y poder hacer la planeación tributaria para el año 2020. Ahorita es un poco difícil, yo lo veo un poco difícil porque nosotros no sabemos a ciencia cierta qué va a cambiar, porque pasaron pues la reforma tributaria de la misma manera, pero pues no sabemos qué temas vayan a cambiar. Entonces sí entiendo que la planeación tributaria que debemos hacer ahorita de pronto nos varíe. Entonces sí nos tocará a inicios del año 2020 empezar a analizar qué nos beneficia, qué les beneficia a cada una de nuestras empresas y cómo podemos tomar eso de la mejor manera. Entonces les agradezco a todos. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto les dejo acá mis datos, mi correo electrónico, mi número de celular, y muchísimas gracias por la atención. Espero que les haya servido. Sí los invito a que lean la resolución que salió de la información exógena, porque ahí pues, como les digo, aunque la información es muy parecida al año anterior, pues podemos ir haciendo un filtro de qué información necesitamos y cuál no. El sistema SIGO me parece súper chévere en el momento de generar los medios magnéticos, entonces creo que es un buen momento pues para poderlo parametrizar de una manera adecuada para que nos salga la información exógena para el próximo año. Entonces tenemos ahí tiempito con eso, que no nos cojan las novenas trabajando, y el otro año pues poder estar un poquito más libres de trabajo, porque si es algo súper complicado, yo entiendo, y más los contadores que somos independientes, muchas veces no damos abasto con la cantidad de trabajo que tenemos. Es la única solución, es organizarnos desde ahorita.